Bueno, la clase de hoy es de tabaquismo, vamos a hablar un ratito del tema. Como primer punto a remarcar como futuros cardiólogos qué deberíamos o por qué deberíamos saber de tabaquismo. El principal motivo de esto es porque es un factor de riesgo, es el principal factor de riesgo de las primeras seis a ocho causas de muerte. Y cerca de 6 millones de funciones prematuras se producen anualmente por esta causalidad, ¿sí? El caudal de morbilidad prevenible se manifiesta principalmente por 3 o 4 causas. Dentro de ellas está el cáncer, principalmente de pulmón, pero el cáncer de varios órganos, enfermedad cardiovascular y enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC. Conforme va pasando la clase, vamos a ir explicando en primera instancia cómo es la fisiopatología. En realidad, primero vamos a ver qué impronta tiene a nivel nacional y a nivel mundial. Después de eso vamos a poder ver la fisiopatología y cuáles son las herramientas terapéuticas que tenemos y cómo vamos a ir enfocando el tratamiento de estos pacientes. Algo de nuestros números: estos números son de alto impacto, digamos 600.000 millones de árboles, 84 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono emitidas a la atmósfera y 22 millones de litros de agua gastados en la producción y en la contaminación a partir del consumo de cigarrillo y cómo contamina el ambiente, ¿sí? En la Argentina es la primera causa habitual de genera la primera causa habitual de muerte, enfermedad cardiovascular. 45 millones de muertes anuales, 14% de todas las muertes a nivel mundial. 19.000 personas se enferman cada año de cáncer, neumonías, enfermedades como ACV y 100.000 de EPOC. Y esto, hablar un poco de costo para tener una dimensión de la impronta socioeconómica que tiene y a nivel político y económico, ¿sí? 196 millones, 91 millones, 75 mil millones del costo de medio formal y genera 1,2 del Producto Bruto Interno. O sea, consume 1,2 del Producto Bruto Interno, para que tengamos más o menos noción, el 2 al 2,3% de lo que se destina en salud. Así que es altísimo lo que genera como gasto a nivel nacional. A todo esto, digamos, esta problemática se viene viendo hace muchos años. Entonces se largaron muchos convenios, dentro de ellos el CMCT, ¿sí? El Convenio del Marco para el Control del Tabaco de la OMS, uno de los mayores convenios a nivel internacional. Y conforme a nivel nacional se emitió hace casi 8 a 10 años la ley 26.687, que como que reafirma la unión a este convenio. Pero principalmente por lo cual lo menciona esto es que tiene grandes puntos a partir de los cuales empieza a trabajar con el tabaquismo, que es la prohibición de la publicidad, ¿sí? La inclusión de frases e imágenes que adviertan el daño del tabaco, ¿sí? Principalmente en las cajas de cigarrillos, y proveer a la comunidad una línea gratuita de atención, que más adelante en otra diapositiva pongo un 0800, que a nivel nacional y que todos tenemos acceso. Y además pone la prohibición total de la promoción y patrocinio de productos del tabaco. Ambientes libres de humo, esto es muy importante, es algo que ya a partir del 2008-2007 se empezó a implementar, pero bueno, vamos a ver cómo la impronta de todas estas medidas a nivel nacional. El aumento del puesto del tabaco, también vamos a hacer una salvedad sobre eso, y medidas para reducir el comercio ilícito de productos del tabaco, ¿sí? En los últimos años se adhirieron más de 20 provincias y dentro de eso está Neuquén. En la última reafirmación, o sea, en el último día del tabaquismo, de la lucha contra el tabaquismo en realidad, se dieron muchas frases como puntos tópicos que tendrían que aparecer dentro de las políticas de publicidad contra el tabaquismo, como por ejemplo el cáncer, produce tumores en los bronquios y 15 tipos de cáncer. EPOC, uno de cada 4 fumadores padece EPOC, ¿sí? Enfermedad ocular, Ay, causa maldito. cataratas y ceguera. Todas estas frases se impronta, digamos, en la publicidad en contra del tabaquismo. Prohibición, aumento del valor, dictado de leyes que monitorean para prevenir el consumo, 100% totalmente libre de humo, y tratamientos para dejar de fumar son los spots publicitarios y los puntos a considerar dentro del convenio y de que se están trabajando actualmente. En Uy, Argentina, un poco una imagen dentro de las publicidades, esto es lo que vemos. Si uno de cada 4 personas fuma, 12% del presupuesto en salud, 11 personas mueren en cada provincia.
12 años de edad del inicio de consumo, y en Argentina en los últimos años se aplicaron parcialmente estas políticas, y eso es muy importante. En casi todos los casos siempre terminaron quedando a medio camino, ¿sí? Como país estamos mal, ¿sí? Como país estamos mal a nivel comparación a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿sí? Porque forma parte Argentina de las 4 naciones del continente americano con la tasa de tabaquismo más elevada, ¿sí? Incluso dentro de la media poblacional estamos por encima del porcentaje medio, de la media. Concretamente a escala global se fuma cada vez menos, pero en Argentina se ve que el consumo de 2016 al 2018, el último relevamiento de la OMS en el 2019, que se publicó en 2020, aumentó 45 millones 45 mil el número de tabaquistas. Válido. No solo eso, justamente la OMS publica en 2019 lo que reporta y genera en ambos sexos 6,9 millones de consumo, ¿sí? Esto es, aumenta la población y también aumenta el consumo de tabaquismo de la población argentina. La reducción del tabaquismo no ha sido significativa, como se registró en otras naciones, 44.000, como les decía, muertes anuales y sistema de salud colapsado Bien. por esta epidemia que queda invisibilizada dentro de los factores de riesgo cardiovascular que genera la epidemia de muertes en el contexto de enfermedades cardiovasculares, que queda como invisibilizada dentro de tantos factores que quedan por trabajar. Ya está, ya está. De esta forma, Argentina se encuentra entre las 4 naciones de América con mayor consumo. Y vemos los números a nivel mundial, y el promedio de América es 20,5 y nosotros estamos por encima del promedio de América, justamente, 27%. Durante la última política del gobierno de Macri, lo que hace Argentina no avala el aumento del impuesto impositivo, y eso genera que, a comparación de los otros países de Latinoamérica y de Sudamérica, incluido, por ejemplo, con, en comparación con Chile, que Argentina tiene el precio del cigarrillo más accesible, ¿sí? Ahora, si entramos a partir de los números y de la dimensión del problema, empezamos a trabajar sobre la fisiopatología y después vamos a trabajar algo sobre el tratamiento, justamente de las herramientas terapéuticas que tenemos. En cuanto a la fisiopatología, dos compuestos principales de los 5.000 sustancias químicas que tiene el cigarrillo. De los dos compuestos principales tenemos el monóxido de carbono y la nicotina, que los vamos a desarrollar, pero hay que entender que de los 5.000 sustancias químicas todas producen daño de formas distintas. Nos vamos a enfocar primero en el monóxido de carbono. El monóxido de carbono genera carboximoglobina, que eso reduce el transporte de oxígeno por la hemoglobina, generando hipoxia. Esta hipoxia, ¿qué genera a nivel cardiovascular principalmente? Reducir el umbral de la fibrilación ventricular, efecto inotrópico negativo, y favorece el desarrollo de placas ateroscleróticas precoces por lesión y disfunción endotelial. O sea que monóxido de carbono como síntesis, cómo genera aumento de las placas ateroscleróticas por lesión y disfunción endotelial. La nicotina como otro compuesto principal del cigarrillo, vamos a hablar que es una mina terciaria y que su vida media es de 1 a 4 horas, ¿sí? Y alcanza su mayor efecto a los 10 a 20 segundos. Y ejerce efectos a nivel del aparato cardiovascular a muchos niveles. Uno es la inducción de estado de hipercoagulación, el aumento del trabajo cardíaco, la vasoconstricción coronaria, la liberación de catecolaminas, la alteración del metabolismo de los lípidos y la alteración de la función endotelial. A todo esto genera, en último punto, aumento de riesgo cardiovascular, ¿sí? Fundamentalmente de infarto de miocardio y muerte súbita, o sea, cuadros agudos, principalmente en comparación de los cuadros crónicos estables, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Además, la nicotina altera la función de la membrana plaquetaria sumando estimulación simpática. Sumada a la estimulación simpática, favorece la agregación plaquetaria, siendo proaterogénico y pro-trombótico. Esto es muy importante, que cuando uno abandona el hábito tabáquico, todos estos procesos revierten, ¿eh? Esto es como un mito a partir de una gran realidad, que el consumo y el tiempo aumenta el riesgo cardiovascular, pero bueno, esto viene a colación de ese planteo, que hay un término que se llama consumo liviano intermitente del tabaco, que como que si consumís poco no genera riesgo cardiovascular.
los estudios demostraron que no, que esto ya lo sabemos, que la mortalidad en hombres que fuma en forma intermitente está aumentando un 60% en comparación a los no fumadores. Y se produce una pérdida de año de 4 a 6 años de vida. O sea que con esto queremos decir que el consumo liviano de 1 a 10 cigarrillos o de forma intermitente también genera aumento de riesgo cardiovascular. Fumadores pasivos, ¿sí? Los fumadores pasivos tienen aumento de riesgo cardiovascular en un 30% y un 50% comparado con el 50% de los fumadores activos y el 20% de los no fumadores, ¿sí? También se observan fumadores pasivos todos los factores que nosotros fuimos viendo dentro de la fisiopatología y dentro de los factores de riesgo que genera el tabaquismo. En la población el riesgo atribuible en la población del tabaco de enfermedades cardiovasculares, esto principalmente lo que quiere destacar es que la tabla de la derecha tiene los números de Chile, América Latina y el resto de los países de Latinoamérica, generando que y mostrando que el tabaco es uno de los factores, el segundo factor de riesgo más importante a nivel internacional y a nivel latinoamericano. Estos estudios son a nivel nacional el Interger. Puntos claves para... Acá vamos a empezar a repasar todas las herramientas que nosotros tenemos para afrontar la problemática del tabaquismo. Muy importante porque los puntos claves los remarcan en las guías nacionales, tanto en la del 2015, creo que fue la primera, 2014, y en el 2021-2022, que todavía no está aprobada, pero bueno, ya tiene las mismas actualizaciones y se enfoca en los mismos puntos. Identificación del fumador y consejo antitabáquico por todo el personal de salud y a todos los pacientes. Persona que toma contacto con el sistema de salud, hay que captarla y la captación esta tiene que ser no tanto solamente por el médico, sino también por los enfermeros, por personal de salud, por agentes sanitarios, y la capacitación tiene que ser permanente en función de en el primer contacto y que no se pierda esa oportunidad. Aumentar la motivación para dejar de fumar, este es el punto crucial y siempre se tiene que hacer, y vamos a ver cuáles son las herramientas para esto, la intensidad y la modalidad de las intervenciones para dejar de fumar. Las intervenciones breves de hasta 10 minutos genera una gran impronta y esto hay que tenerlo en cuenta. Hasta 3 minutos es el punto de corte como una intervención breve, pero de 3 a 10 minutos o más de 10 minutos es lo que ha aumentado la tasa de cesación tabáquica. Justamente, que sean breves, ¿qué quiere decir? Averiguar el estatus tabáquico, aconsejar de la cesación, asistir y evaluar si está listo para dejar de fumar, ayudar con herramientas conductivas y farmacológicas y acompañar el seguimiento. Las intervenciones breves son, como decía, hasta 3 minutos y pueden llegar hasta 10 minutos, que tienen mayor efectividad. El uso de líneas telefónicas y ofrecer tratamiento farmacológico en combinación con la consejería. Siempre se ofrece el tratamiento farmacológico, independientemente si nosotros pensamos que el consumidor liviano o intermitente, el tratamiento para la cesación tabáquica, como ese tratamiento de reemplazo nicotínico, el tratamiento farmacológico, siempre se debe ofrecer, aun cuando nosotros pensemos que no es necesario que vamos a ver cuando es la alta dependencia que a nosotros nos incita a empezar justamente con tratamiento farmacológico desde el inicio. Vamos a empezar a hacer un repaso de cómo tenemos que trabajar con los pacientes con tabaquismo. Y el punto inicial justamente es la evaluación del hábito tabáquico y del estatus tabáquico, ¿sí? Interrogar a toda persona del consumo de tabaco, el consejo breve y a los fumadores de pocos cigarrillos, menos de 10 por día, y quienes no fuman diariamente corren riesgo significativo de aumentar el consumo de tabaco. Riesgos para la salud con pocos cigarrillos. Esto remarca lo que puede llegar a ser una herramienta para nosotros para mencionarla a los pacientes y muestra que de 1 a menor a 10 cigarrillos ya tenemos cardiopatía isquémica, aneurisma de aorta, mortalidad cardiovascular, cáncer de esófago, infecciones respiratorias, retraso en la concepción de la parte de la salud reproductiva y otras enfermedades, ¿sí? Todo esto con el consumo de menos de 10 cigarrillos día. Este algoritmo lo que resume es justamente las preguntas muy puntuales que vamos a tener que realizar en función del interrogatorio referido al tabaquismo y que nos va a permitir a nosotros eh, definir el paciente si tiene alta dependencia, baja o moderada dependencia al tabaco. Interrogar si fuma, si generó intentos previos, cuántos años lleva fumado, cuántos cigarrillos,
y cuánto tiempo pasa entre que se levanta y prende el primer cigarrillo. Y este punto es muy importante y está remarcado incluso con color. ¿Por qué? Porque si el paciente consume más de 20 cigarrillos, pasan menos de 30 minutos de que prende el primer cigarrillo, y si le costaría dejar el primero de la mañana, o el primer cigarrillo que se fuma a la mañana, estos son factores que nos determinan que el paciente tiene alta dependencia al tabaco, ¿sí? Por el otro lado, sí, se pueden hacer, toda la otra rama viene a repasar todo lo que es si el paciente no consume cigarrillo, que es justamente medidas para la prevención, principalmente. El anexo este lo que muestra es que el test de Fagerström, ¿sí? El test de dependencia, y muestra 3 puntos de corte, menor o igual a 3 puntos, de 4 a 6 puntos y mayor a 7 puntos, en donde se demuestra el grado de dependencia al tabaquismo. Son preguntas que van a ir guiándose, y el test indicativo de justamente otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta para determinar si justamente tiene alta dependencia al tabaco, ¿sí? Eh, ¿Cuánto tiempo pasa después? ¿Cuánto tiempo pasa de que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo? Siendo, mientras más precoz sea, más puntos suma. Que se encuentra difícil abstenerse en lugares que no se puede fumar. ¿A qué cigarrillo odiaría más dejar? ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? Fuma más frecuentemente durante horas de la mañana, y fuma cuando está enfermo también. Y eso hace una sumatoria. Si es más de 7, genera que el paciente tiene una alta dependencia también. O sea que tenemos más de 20 cigarrillos, el primer cigarrillo de la mañana que le cuesta más dejar, pasa menos de 30 minutos para fumar el primer cigarrillo, y un test de Fagerström mayor o igual a 7 es lo que nos determina a nosotros a la alta dependencia. Los conceptos que ayudan a valorar la dependencia justamente son estos, ¿sí? La abstinencia y el síndrome de abstinencia, esto lo puse para que nosotros sepamos cuando tenemos los pacientes internados, cuando nos toque hacer el seguimiento por ambulatorio de pacientes que estamos ayudando a la cesación tabáquica. La abstinencia se caracteriza, o el síndrome de abstinencia, por ansiedad, irritabilidad, dolor de cabeza, hambre, temblor, trastorno del sueño, y es muy importante esto que remarco, que todos estos síntomas pasan de las 12 a las 24 horas, ¿sí? Progresivamente va pasando el tiempo. A partir del primer día, los síntomas, la mayoría desaparece, y la mayoría a los 30 días ya no está, ¿sí? Y esto es muy importante de remarcar porque justamente cuando se le da el mensaje al paciente hay que asegurarse de que entienda que no es un estado permanente este que va a tener cuando deje el tabaco, ¿sí? Y que es de muy corta duración el síndrome de abstinencia. La alta dependencia ya la habíamos repasado, y lo otro importante acá es el día D. Es que la fecha propuesta para dejar de fumar, vamos a ver que tiene mucho que ver cuando vamos a implementar el tratamiento del punto de partida. Ahora, si entramos en la parte del tratamiento, ¿sí? Ahora que sabemos qué tan importante es trabajar sobre los ambientes libres de humo y la cesación tabáquica, ¿cómo intervenimos? ¿Cuáles son nuestras herramientas que nos permiten a nosotros trabajar sobre estos pacientes? Hay puntos claves que remarca la guía, ¿sí? Expresar empatía, escuchar de manera reflexiva, explicitar discrepancias, ¿sí? Esto, tratarlo de no ser de forma combativa, pero sí decirle que para nosotros como grupo o como personal de salud estamos en desacuerdo en el hábito tabáquico y que queremos que dejen de fumar, ¿sí? Evitar la discusión, justamente esto no es un punto de vista confrontativo, sino plantear la discrepancia, ¿sí? Darle un giro a la resistencia, trabajar. Vieron que había intervenciones breves. Las intervenciones breves en esos 10 minutos intenta enfocarse en darle un mensaje concreto. Tenés que dejar de fumar, y a partir del mensaje que tenés que dejar de fumar, fundamentar en cuanto el paciente diga que no quiere dejar de fumar, o que no, o cuando se generen preguntas como por qué tendría que dejar de fumar o qué riesgos tiene, tratar de darle un giro a esa resistencia que el paciente tiene a dejar el hábito tabáquico. La autofixación. Y es habitual plantear la sesión fijando el día D. Cuando el paciente, nosotros identificamos que quiere dejar de fumar, sirve muchísimo y tiene alta eficiencia en el tema de la sesión tabáquica, decirle si él ha propuesto un día para dejar de fumar. Y si ese día realmente él lo ha podido poner, ¿sí? Decir, bueno, para mi cumpleaños dejo de fumar. O dentro de 15 días que van a ser mi hijo o un sobrino, voy a dejar de fumar. Ese punto que es el día D, hay que tratar de todas nuestras herramientas
terapéuticas y todo nuestro apoyo motivacional y psicosocial tiene que ir enfocado en ese día para que a partir de eso no haya tasa de recaída. Hay algunas planillas para la preparación previa al día D, ahí dejó el link que daba acceso a la guía, que son guías muy prácticas que uno se puede imprimir y tener en el consultorio como para hacer el seguimiento y para hacer la preparación para el día D. Las intervenciones motivacionales un poco ya lo habíamos hablado, el tema de las entrevistas breves, ¿sí? Se sugiere intervenir en la sesión de básica, se evalúa la motivación, la etapa del proceso de cambio, que lo vamos a ver ahora, reservar, reservar el tema de las mediciones biológicas. Esto de las mediciones biológicas se refiere a exámenes complementarios, laboratorio, espirometría, ecografía de ecodoppler carotidio, ¿sí? Esto se tiene que reservar a población que tiene otra indicación, ¿sí? De factor de riesgo, o sea, si suma más factores de riesgo cardiovascular o principalmente si tiene síntomas, está enfocado en ese tipo de estudios complementarios. Y la verdad que nos ha certificado que a los pacientes que vos captás como tabaquista, haya aumentado la sesión tabáquica, realizarle más estudios complementarios. Colocar acordar un día D y darle intervenciones como de formas individuales, como también de formas grupales, ¿sí? Para aumentar la posibilidad de abstinencia. Y las intervenciones intensivas siempre hay que tener en cuenta que las intervenciones breves y las intervenciones del equipo de salud son unas, y las intervenciones intensivas son por personal que se dedica a la cesación tabáquica. Son cursos, son lugares en donde se trabaja de forma interdisciplinaria y podemos derivarlos, y estos espacios se generan a nivel local más que nada en las salitas y demás. No hay mucha fuerza sobre la implementación de estas intervenciones, pero bueno, existen y habría que trabajar sobre eso. Y ahí está la línea del Ministerio de Salud que les había comentado, el 0800 999 3040, que tiene, a nivel nacional tenemos acceso a eso. Y esto me pareció muy interesante y esto a modo particular también fue una de las, de las cosas que más te incentiva a dejar el hábito tabáquico. ¿Por qué? Porque uno los beneficios piensa que son a largo plazo, ¿sí? Piensa que al paciente cuando se le da el mensaje hay que ser bastante concreto con los beneficios que tiene la sedación tabáquica y y uno como médico tiene que conocer cuánto tiempo tiene que pasar del abandono del hábito para encontrar estos beneficios. Y a partir de los 20 minutos ya se normaliza la presión, la frecuencia, la temperatura en las extremidades, que habíamos visto que todo el disparo simpático catecolaminérgico que genera el tabaco, ¿sí? A las 8 horas la nicotina disminuye un 6,25%, a las 12 horas el nivel de oxigenación de sangre y la normalización de niveles de monóxido de carbono, que vimos que la carboximoglobina era uno de los principales factores que generaba hipoxia y generaba toda desencadenaba toda la parte proaterogénica. A las 24 horas ya el pico de aparición de la ansiedad que posteriormente va a ir disminuyendo. A los 5 o 8 días ya el fumador promedio sufrirá 3 episodios diarios de ganas de fumar, ya solamente 3 a los 5 o 8 días. A los 10 días la mayoría de los fumadores sufren menos de un episodio de dejar de fumar, y a los 21 días, y muy importante lo que quería remarcar es que al año, disminución del 50% de enfermedad de riesgo de enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. O sea, abandonando un año, uno ya principalmente lo que genera es la disminución del 50% del riesgo, ¿sí? Otros beneficios: 5 a 15 años de riesgo de accidente cerebrovascular es comparable con los no fumadores. A los 13 años de riesgo de perder dientes por fumar ha disminuido haciéndose igual a los no fumadores. A los 15 el riesgo de enfermedad coronaria es comparable con las personas que nunca fumó. O sea que a partir de las primeras horas, los primeros días, semanas, meses y años, hasta los 15 años uno ya obtiene el beneficio total. Pero hay que remarcar que a corto plazo ya se obtienen estos beneficios. Estadios de cambio, esto es lo que quiero, el tema de la precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento, ¿sí? Por debajo de toda la curva esta están las recaídas, y son principales definiciones que te permiten a vos saber dónde estás parado con el paciente. Precontemplación: no percibe la necesidad de cambiar por el momento. Contemplación: evalúa las posibilidades, pero evalúa riesgos y beneficios, pros y contras, y todavía como que tiene una posición ambivalente.
la preparación, ¿sí? El proceso de preparación, cuando el paciente ya está listo para un intento de dejar de fumar en los próximos 30 días, y el momento de acción, el día D. El día D deja de fumar y toda la implementación terapéutica, y la fase de mantenimiento que se puede dejar hasta más de 6 meses. Tratamiento farmacológico. Sí, se recomienda ofrecer tratamiento farmacológico, perdón, junto con la consejería. La combinación de estos dos terapéuticas es más efectiva. La suma de dos estrategias aumenta el 40% de las posibilidades de dejar de fumar, y se dispone de drogas efectivas y con adecuado perfil de seguridad, como vamos a ver ahora. Principalmente lo que se recomienda en todas las guías es la terapia de reemplazo nicotínico en todas sus formas, como vamos a ir viendo, y el bupropión. Terapia de reemplazo nicotínico. Tenemos los parches, ¿sí? Lo que hay que saber de los parches es que se recomienda el uso estándar de 21 miligramos día durante 8 semanas de tratamiento, y esto aumenta significativamente la sensación tabáquica. En el lateral derecho están los cuadros, ¿sí? Los parches de nicotina tienen 3 presentaciones, y a partir de eso se puede consumir 7, 14, 21 miligramos cada 24 horas. La duración de esto es a 8 semanas, y hay una tabla en donde se pone la equivalencia de cigarrillos, ¿sí? 10, 20 o 30 cigarrillos, y cuántos chicles son comparables al valor de nicotina de ese consumo de cigarrillos. Estos chicles son de venta libre, parches, perdón, son de venta libre. Hay que tener mucha precaución cuando el paciente tenga angina inestable, arritmias graves, o dentro de las 2 semanas del infarto de miocardio. Y en el embarazo son drogas no seguras, eso tiene que tenerlo claro. La CD. Los efectos adversos más frecuentes son alteración del sueño, sueños vívidos, reacciones cutáneas leves, y en los lugares de aplicación se pueden usar cremas con corticoide por el efecto irritativo. Pero siempre ponerlo en lugares de piel seca, piel limpia y piel lampiña. Dejar actuar durante 24 horas y cambiar a otra zona otro parche. Esas son las recomendaciones del uso propio del parche mismo. Los chicles, ¿sí? Los chicles de nicotinas vienen de 2 y 4 miligramos. También está dentro de la terapia de reemplazo nicotínico, son de venta libre. La duración de al menos tiene que ser 6 semanas, ¿sí? En cuanto a las precauciones son muy similares a los parches. Los efectos adversos pueden generar hipoeructos, dispepsia, dolor en la articulación temporomandibular, y se recomienda iniciar con estos chicles desde el día D. Pero 2 miligramos a fumadores de menos de 20 cigarrillos, y 4 miligramos, los de 4 miligramos a la presentación para los que tienen alta dependencia, que ya lo habíamos mencionado. Podemos usar un chicle cada 1 o 2 horas, hasta 24 chicles por día, y masticar lentamente hasta obtener un sabor picante e intenso, y dejar en reposo varios minutos en la boca hasta que pierda el sabor, y después de eso, después pasada 1 hora, podemos usar otro chicle. Los comprimidos dispersables de nicotina, ¿sí? Vienen de 2 a 4 miligramos, también son de venta libre, pero este tratamiento se prolonga por 12 semanas. Los efectos adversos, las precauciones son muy similares. La implementación de este comprimido tiene que dejar disolverse en la boca, no tragar ni masticar, evitar bebidas ácidas, café, jugos cítricos y alimentos de los 15 minutos previos y durante su uso. Y la presentación, como comentaba, son de 2 a 4 miligramos. En personas con alta dependencia se sugiere iniciarla con la presentación de 4 miligramos. Y el spray nasal dentro de la terapia de reemplazo nicotínico es la única presentación que se vende bajo receta. Viene 0,5 miligramos por disparo y se usa 1 miligramo por dosis, un disparo en cada narina. Comenzar con 1 o 2 dosis por día. La dosis mínima recomendada son 8 dosis al día, un límite máximo de 40 miligramos. Y el spray nasal justamente se reserva para pacientes que tienen alta dependencia, ¿sí? Como último fármaco, vamos a hablar un poco del bupropión. El bupropión es un antidepresivo atípico que actúa principalmente a nivel de la noradrenalina, de la neurotransmisión de nora y dopamina, ¿sí?
se vende bajo receta archivada, y la duración del tratamiento tiene que ir de 7 a 12 semanas. Principales preguntas que tenemos que hacer en función del uso y de la indicación del bupropión es la epilepsia, ¿sí? Antecedentes de epilepsia, antecedentes de alguna convulsión durante la vida, antecedentes de traumatismo encefalocraneal graves, ¿sí? Trastorno de la conducta alimentaria, pero principalmente indagar sobre si el paciente tiene epilepsia o tuvo convulsiones durante el curso. ¿Por qué? Porque como efecto adverso muy poco frecuente, tiene que baja el umbral de convulsiones. Nunca se deben tomar 2 comprimidos juntos, y como efectos adversos considerables, alteración del sueño, boca seca, cefalea, prurito, reacciones alérgicas, y bueno, justamente esto que el efecto más grave es la aparición de convulsiones y la hace una en cada 1000 pacientes. Comenzar a las 1 o 2 semanas de la fecha de abandono tabáquico, o sea que paciente, decimos el 10 de agosto, a partir del 10 de agosto, podemos empezar con la terapia de reemplazo nicotínico y después de 1 a 2 semanas, previo a 1 o 2 semanas de ese día de ella, se puede empezar con ibupropión. La dosis total puede ser de 150 miligramos o 300 miligramos, y la dosis total no debe exceder como dosis máxima los 300 miligramos. Durante el consumo del ibupropión se recomienda no tomar alcohol, ¿sí? Está contraindicado el alcohol con consumo del ibupropión, y la presentación viene de 150 miligramos por 30 y por 60 comprimidos. La combinación de fármacos, esto habla de, aparte de la consejería, el uso de terapia de reemplazo nicotínico asociado a ibupropión se recomienda en pacientes con alta dependencia, que tienen consumo más de 20 cigarrillos y quienes fuman dentro de los 30 minutos después de levantarse. Con ellos tendríamos que empezar desde el punto cero, desde el día D, con la doble terapia, haciendo la salvedad que el ibupropión se empieza 2 semanas antes. O sea que llegó el 10 de agosto, ya a finales de julio, tendría que empezar a tomar ibupropión, y el día D empezar con la terapia de reemplazo de nicotina. Remarcar con esto que, aparte de nuestro trabajo en el consultorio, en la internación y nuestro contacto directo con los pacientes, se deben generar políticas públicas que generen un aumento del cambio y de la aplicación de las leyes que ya hemos mencionado y los convenios, en donde, por ejemplo, en el último día del tabaquismo se dieron todos estos spots publicitarios que visualmente tienen bastante impronta y me gustaron como para comentarlos. Y también saber que el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco, y que tener en cuenta que el consumo de tabaco no solo me perjudica a mí, sino que perjudica a todos. Gracias.